Vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. Yo les decía recién que para mí los trastornos de ansiedad y para algunos especialistas que saben mucho más que yo, los trastornos de ansiedad en realidad son epifenómenos de otros cuadros, ¿sí? Pero la ansiedad también puede ser un síntoma, ¿sí? De hecho, yo cuando estaba acá y veía tanta gente, me puse ansioso. Pero tenía una ansiedad normal, porque aparte era una de las primeras veces que hablaba con un micrófono, ¿no? Siempre grito, o sea, hablo sin micrófono. Entonces, hablar con un micrófono, siendo tan machista, es muy difícil para mí. Entonces, ¿qué dije? Y no me digan así, porque me persigo. Lo que les quería decir que fuese un síntoma, y la ansiedad, aparte, es algo totalmente normal. Es normal sentir ansiedad ante determinadas situaciones. Es necesario sentir ansiedad, ¿sí? Porque si no sintiéramos ansiedad, las tensiones que producen psicofísica y socialmente la ansiedad, no podríamos progresar, no podríamos hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces la ansiedad, cuando está en la medida justa, es algo que funciona como motor, es como el miedo, parecido al miedo. Entonces, la ansiedad puede ser un síntoma. ¿Cuándo es la ansiedad normal? Cuando yo voy a tener que afrontar una situación como hablar en público, ¿sí? Si yo no pudiera hacer esto, o sea, estaría así, empezando a hablar antes de la primera vez que hablo, se llamaría ansiedad de desempeño. No sé cómo hacerlo, ¿sí? Pero a medida que lo voy haciendo, voy aprendiendo, como suele pasar con todo, ¿sí? Ahora, si yo estuviera que ir, no, me muero, me voy acá atrás y me pongo a hablar detrás del coso este, que veo que hay gente así, no, me pueden hacer eso acá, chicos. No, hay gente durmiendo, entonces sería un síntoma de fobia social, ¿sí? Si yo tuviera fobia social no podría estar hablando en este momento, en este lugar, salvo que esté drogado. No estoy drogado. Bien, ahora, si yo hace meses que estoy muy ansioso, siempre fui ansioso, preparo la clase muy ansioso, doy la clase muy ansioso y sigo siendo un ansioso después de la clase, entonces probablemente yo tenga un trastorno de ansiedad generalizada y que sea ansiedad patológica, porque la ansiedad normal se termina cuando pasó el evento, ¿sí? Si la ansiedad sigue después de que el acontecimiento ocurrió, es ansiedad patológica. ¿Vamos? Bien. Esto es terrible lo que les voy a decir ahora porque tiene que ver con un montón de cosas flechistas y cosas que ni me acuerdo cómo eran. Tengo que apretar mucho, a veces cosito para que... Uy, Dios. Bueno, después se los paso con la información que les voy a pasar después, ¿sí? Porque es un lío hablar de esto, prefiero hablar de cosas clínicas. Un análisis analítico, un algoritmo, qué feo. Bueno. Bien, acá eso sí está bueno. A ver, si yo me siento amenazado por el mundo externo, y yo agregaría el mundo interno, porque mis propios pensamientos me pueden amenazar, ¿sí? De hecho, les pido perdón si alguien escuchó alguna electiva mía o alguna clase mía, porque siempre digo lo mismo, no lo puedo cambiar, ¿sí? Porque es lo que aprendí, aparte es lo único que sé. Si yo me siento amenazado por el mundo externo o por el mundo interno, esto quiere decir, tengo alguna fantasía que me amenaza, porque no todas las fantasías son lindas, hay fantasías que son amenazantes y son terribles, ¿sí? Siempre es mejor estar en la realidad, porque la realidad puede ser difícil, pero es lo que hay, ¿sí? Y sobre la realidad hay fluctuaciones del sonido, no sé yo. Y la realidad se puede modificar en tanto uno está en la realidad, pero la fantasía no tiene límites, ¿sí? Y los ansiosos crónicos viven de algún modo en un mundo de fantasías donde todo es amenaza, ¿sí? La ansiedad es un fenómeno, si queremos situarlo en el cerebro, aunque no está bien, pero a mí me encanta, situarlo en los lóbulos temporales. En la amígdala, en el hipocampo, en la corteza temporal, ¿sí? Ahí está la ansiedad. Ahí está el mundo de las emociones, donde una de las sensaciones, emociones, sentimientos no, emociones, es la ansiedad.
Si la ansiedad es más o menos normal, no pasa nada. Puedo pensar que algo malo me va a pasar, pero queda ahí. ¿Sí? Si la ansiedad aumenta mucho y es súbita, puede ser una crisis de pánico. Siento que me voy a morir, que no voy a poder, que nadie me va a poder ayudar, que no tiene solución, que ya me voy a volver loco, etcétera, etcétera. Si hay un signo de irritación temporal, o sea, lóbulo temporal, yo lo que voy a sentir es ideas de autorreferencia. Es decir, todos me miran a mí. En este caso es totalmente normal porque yo estoy hablando y ustedes tratan de captar lo que estoy diciendo. Pero supongamos que yo fuera caminando por la calle, sentiría que todos me miran y diría, ¿qué tengo? Supongamos que no esté desnudo, serían ideas autorreferenciales. ¿Sí? Es decir, las ideas de autorreferencia es todo se refiere a mí. Esto puede pasar en situaciones de estrés. Si vengo muy estresado trabajando y estudiando, me puedo poner más obsesivo, tratar de ser y controlar más veces la llave de gas o de salir, o qué sé yo qué. ¿Sí? O puede ser que todo se refiere a mí y entonces yo tenga la idea de que todos me están mirando. Y si aumenta el estrés y yo tengo algunos alelos que están alterados, puedo sentir que me están persiguiendo. ¿Sí? Y ahí aparece la paranoia. Por eso es tan difícil hablar de psicosis, de neurosis, de qué sé yo qué cosas, porque en realidad hay una continuidad en la vida psíquica y en la vida cerebral de las personas. ¿Sí? Es decir, casi todo lo que pasa en el cerebro y la conducta son exageraciones de funciones normales o disminuciones de funciones normales. Entonces, por ejemplo, en la ansiedad y en la bipolaridad, cuando el paciente está hipomaníaco o está maníaco, hay una exageración de todo lo que sería lo normal. Cuando el paciente está deprimido, hay una disminución global de todas las funciones. ¿Sí? Naturalmente, el cerebro tiene dos tonos, un tono excitatorio y un tono inhibitorio. Todos los neurotransmisores, el glutamato, la serotonina, la dopamina, etcétera, etcétera, son neurotransmisores que son excitatorios. Los únicos dos, y yo diría el único, que es inhibitorio, es el GABA. ¿Sí? Y la glicina, que actúa más a nivel de la médula, pero también es inhibitorio. Entonces, esto después cuando estudiemos adicciones nos va a servir para entender qué pasa en los fenómenos que tienen que ver con abstinencia o con intoxicación con sustancias. ¿Mm? Bien, ahora, yo me siento amenazado, tengo sensación de peligro e indefensión. ¿Sí? Si yo tengo una situación amenazante, súbita, en mi cerebro, y ustedes también en sus cerebros, van a tener cada uno una forma de las tres formas que tiene el cerebro de reaccionar. Una es quedándome congelado. Me vinieron a robar y me quedé así, no pude hacer nada. ¿Sí? La otra es luchar, me agarra piñas. Y la tercera es salir corriendo. ¿Sí? ¿Qué es la mejor? Bueno, esas son las tres formas de reacción. O sea que ahí no existe la lógica en esa situación. ¿Sí? Lo que tengo que hacer está grabado en mi cerebro y lo voy a hacer sin pensarlo siquiera. ¿Mm? Bien. Ahora, aparece, ¿qué diferencia hay entre la ansiedad y el miedo? ¿O qué diferencia entre el pánico y el miedo? Porque es una diferencia importante. Si yo tengo una persona que me está amenazando concretamente, como ella, que me mira así con un revólver y me hace así, yo voy a tener miedo. Y por más que ustedes me mediquen con algo, ¿sí? Yo voy a seguir teniendo miedo porque ella tiene un revólver y me está apuntando. Y es verdad. O sea, si hay una amenaza real, eso es miedo, eso no se puede tratar. ¿Sí? Se puede disminuir el sufrimiento que produce el miedo, pero el miedo es miedo y hay un objeto real. La ansiedad tiene que ver con cosas no reales, ¿sí? Y el pánico también. En definitiva, la ansiedad tiene que ver con síntomas y signos de irritación temporal, digo yo, porque esa es la parte del cerebro que está más afectada. ¿Sí? La marihuana produce crisis de pánico y paranoia porque hay una alta cantidad de receptores de THC en los lóbulos temporales. ¿Sí? Por eso la marihuana afecta a la memoria, porque ahí también, en los hipocampos, están almacenados todos los recuerdos y las experiencias. Igual que en el cerebro. ¿Sí? El cerebro también es un órgano que no solamente coordina
percepción de la realidad que, por ejemplo, hay una persona que tiene 55, 60 años y cambió su vida de golpe, modificó toda su estructura familiar, se separó y empieza a salir con alguien que tiene 20. ¿Sí? Esto tiene que ver con que hay cuestiones que quedaron guardadas en el cerebelo a los 20, que no se pudieron concretar, y cuando se da la oportunidad, sale la corteza prefrontal y se concreta. ¿Sí? Tiene que ver con cuestiones que están guardadas o reprimidas. Lo mismo en los proyectos. ¿Sí? Yo quiero arreglar mi casa, desde siempre el mismo ejemplo, perdón, ya lo hablé. Quiero arreglar mi casa, juego de 15 me lo saco, 25 millones de pesos, y me pregunta el de Canal 3, ¿qué vas a hacer con la plata? Entonces digo, voy a arreglar mi casa. En realidad, yo quería arreglar mi casa cuando no tenía 25 millones. ¿Sí? Como no lo pude hacer, como no tenía guita, lo guardé en el cerebelo, cuando me dieron la guita, salió del cerebelo y apareció como algo concretado. ¿Sí? Igual arreglé la casa, igual me doy guita porque... Bueno. Bien. Entonces, miedo es cuando hay un objeto real. Ansiedad, pánico cuando es algo más fantaseado, más irreal. ¿No? Pero la persona que lo sufre realmente. O sea, no es que es algo inventado. ¿Estamos? Bien, entonces ahí aparece la angustia, que puede manifestarse como trastorno de ansiedad generalizada, crisis recurrente o espontánea, que sería el trastorno de pánico, evitar situaciones de desamparo, que sería, sí, tendría que ver con la fobia social en algún punto, cuando uno se siente examinado, pero también el temor de salir a lugares públicos y abiertos, porque siento que me va a pasar algo y nadie me va a poder ayudar. Eso es la agorafobia. O la fobia simple, que sería tenerle miedo a determinada cosa. ¿Sí? Generalmente no se le tiene miedo a cualquier cosa. Los miedos son ancestrales. ¿Sí? Es decir, se le teme a las alturas, porque cuando éramos un poco más primitivos que ahora, si no teníamos miedo a la altura, nos subíamos a un árbol, nos caíamos y nos matábamos. ¿Sí? Tenemos miedo a quedarnos encerrados en algún lugar, porque cuando éramos más primitivos, quedarse encerrado en un lugar era una posibilidad. Tenemos miedo a animales pequeños, como víboras, arañas, etcétera, etcétera, porque convivíamos en la misma caverna que esos animales y si nos dormíamos éramos boletas. ¿Sí? Podemos tenerle miedo a la sangre, porque es bueno evitar que haya una lucha donde haya mucha sangre. Hay que salir corriendo de esa situación, por eso hay gente que no puede ver sangre. Son miedos que están grabados en el cerebro ancestralmente. ¿Sí? Y una cosa que es importante es que los temores ancestrales son distintos en el hombre y en la mujer. ¿Sí? Existe este otro miedo, que es tengo miedo de los relatos, y en el hombre el miedo ancestral, ¿sí?, que hace que el hombre elija su conducta de acuerdo a ese miedo, es criar hijos de otro hombre. ¿Sí? Ese es el miedo ancestral de cualquier ser humano que sea hombre. Y el miedo ancestral de todas las mujeres, aunque no lo sepan, es a quedarse solas con crías. Y esto tiene que ver con la evolución. ¿Ah? Entonces, va a haber mujeres que van a ser capaces de cualquier cosa con tal de no ser abandonadas con los hijos. ¿Sí? Y va a haber hombres que van a vivir sumamente estresados para evitar que su mujer no tenga hijos con otro hombre, porque no los va a querer ancestralmente. Porque significa que esos genes que tiene el chico no son suyos. Y lo que uno quiere es dejar descendencia. ¿No? Pero bueno, esto tiene que ver más con cuestiones neurocientíficas y de antropología que con lo que tenemos que hablar. Bien, ¿cómo sigo? No me acuerdo. El trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada, como dice el nombre, es un trastorno que dura mucho tiempo y que abarca todas las áreas y las dimensiones de una persona. Estoy permanentemente preocupado. ¿Sí? Todo lo que pasa es algo que me preocupa, es algo que me tiene mal, me estresa. Vivo preocupado por el examen, porque rendí, porque voy a rendir, porque ya rendí, porque viene el otro examen. O sea, es decir, la ansiedad en el trastorno de ansiedad generalizada se manifiesta en todas las formas. Hay un estado de hipervigilancia, porque
la amígdala, que es la alarma del cerebro, a la que hace que diga, uy, me va a matar, uy, me voy. Esa es la que percibe todos los peligros, tanto internos como externos, está encendida todo el tiempo. ¿Sí? Hay una expectación aprensiva, o sea, siento una sensación de malestar que no puedo describir, me siento inseguro, esto es un garrón, tengo contracturas, tensiones, dolor de cabeza, todo tipo de alteraciones que alguna vez alguno escuchó que alguien tenía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La persona se adapta y aprende a vivir con ansiedad. De hecho, cuando empieza, hace una consulta por cefalea a un neurólogo y le dice, no, eso de origen ansioso, tensional, va al psiquiatra. El psiquiatra, si tiene ojo clínico, se da cuenta que es un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, el paciente dice, yo soy ansioso. Nadie es ansioso. ¿Sí? La gente puede tener ansiedad, pero no existe el ansioso. Es un trastorno de ansiedad generalizada. De hecho, la percepción del tiempo y el espacio y de todas las experiencias se modifica con ansiedad. Cuando una persona está ansiosa, les voy a dar ejemplos, el cerebro funciona más rápido que lo normal, entonces la percepción del tiempo es más lenta. Esto es un mecanismo neurobiológico evolutivo que tiene que ver con que cuando estemos en una situación de tensión podamos tomar una buena decisión. Si no, fíjense si alguna vez chocaron con el auto o de alguna manera les pasó algo, que van a ver que las cosas pasan en cámara lenta. Y después, pum, chocan y pasó. Pero en ese momento, la percepción del tiempo se hizo más lenta. ¿Por qué? Porque de esa manera el cerebro puede pensar mientras están pasando esos milisegundos y puede tomar una decisión que saque al organismo de esa situación de riesgo. ¿Sí? ¿Nunca les pasó que les parece? Otro ejemplo, la relatividad del tiempo, ¿no? Si tocamos algo que está caliente, nos parece que fue eterno. Si tuvimos un buen momento, como puede ser esta clase, nos parece que pasó rapidísimo. Es decir, cuando algo está bueno, pasa rapidísimo. ¿Sí? Cuando algo es horrible, es sumamente lento. La percepción del tiempo se modifica. ¿Mm? Bien, a ver qué más. Hiperactividad autonómica. Fíjense cómo un ansioso puede tener hipertensión, diabetes, todo tipo de patologías, ¿no? A través del sistema nervioso autónomo. Temblor, inquietud, dolores, hipervigilancia. Ahora, cuando hay un ansioso crónico que consulta muchas veces a la guardia porque se asusta porque tiene algo, ¿sí? Hay que siempre hacerle caso, porque es el cuento del lobo y el pastor. ¿Sí? Fue tantas veces que estaba infartado y como era ansioso no le dimos el tratamiento que tenía que tener. Y por otro lado, cuando el ansioso crónico, entre comillas, el que tiene trastorno de ansiedad generalizada, se trata para la ansiedad, empieza a percibir el mundo de otra manera y hasta se siente incómodo los primeros tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia el registro de la realidad, de las percepciones. Dice, esto es rarísimo, ya no me preocupo, ya no me duele, ya no esto, ya no aquello, y tiene que adaptarse a vivir con mucha menos ansiedad. ¿Mm? Bien. Esto tiene que ver con neurobiología, no me interesa tanto. Fíjense que los trastornos de ansiedad aparecen en los ganglios basales, que son los que están afectados en trastorno obseso compulsivo, ¿sí? La corteza frontal y los ganglios basales. ¿Sí? Lo que decían del tiempo, que cuando estamos aburridos o ansiosos, agregamos más las cosas y cuando estamos en una clase entretenida lo hacemos rápido. Y podríamos decir que estamos mejor cuanto menos sentimos en la vida, básicamente. Algo así, sí. Entonces, no es muy prometedor. ¿Qué cosa? Que estamos mejor cuanto menos lo sentimos. No, sentir es otra cosa. Yo estoy hablando No, de tal vez percepción. somos conscientes del tiempo, por así decirlo. Sí, de la percepción del tiempo, ¿no? Porque el tiempo en realidad no existe. ¿Sí? El tiempo no existe porque el tiempo es una construcción del cerebro. ¿Sí? Es decir, lo que yo pueda llegar a preguntar ahora, si ustedes me lo responden, aunque parezca presente, pasó hace 100 milisegundos. O sea que vivimos con algo que es viejo, con información vieja. Entonces, no los voy a psicotizar, prefiero la tarde, así les explico después lo que es la psicosis, pero tiene que ver con algo de esto, ¿no? La percepción del tiempo es una construcción del cerebro. Después podemos discutir cuestiones
filosóficas del tema, teológicas, etcétera, etcétera, porque creo que lo vamos a hacer. Fíjense que aparece el lóbulo temporal, el cambio económico, la preocupación, la corteza frontosimulada. El símbolo es la corteza que está arriba del cuerpo calloso. Si ustedes ven una resonancia magnética, una tomografía, ¿sí? Con un corte así, van a ver que está el cuerpo calloso y arriba la corteza que está pegada de la mitad para adelante es el símbolo motor. Tiene que ver con la motricidad y con el hacer. Si la parte de ahí para atrás tiene que ver con el símbolo sensitivo, cómo percibo el mundo, qué matices tiene emocionalmente el mundo. ¿Mm? Eso también participa en sensaciones. La función motora del tálamo, ¿qué tiene el filtro del cerebro? ¿Sí? Cuando una persona no tiene filtro, es porque el tálamo le funciona mal. ¿Sí? Yo me quedé tranquilo hoy cuando me dieron el micrófono porque vi que tenía algo de filtro. Bueno, este es el circuito o la espiral cognitivo, digamos, de la ansiedad. ¿No? Hay preocupación, disminuye la activación somática, disminuye el procesamiento emocional y aumenta el impacto de la ansiedad. O sea, no es que aumenta la ansiedad, disminuye lo otro, sería lo contrario de la ansiedad. Ahora se lo voy a explicar mejor. Uy. Bueno, entienden entonces que los trastornos fóbicos tienen que ver con tener grabado un miedo ancestral, cuando la fobia es simple, ¿no? Es decir, yo le tengo miedo a las palomas, por ejemplo, yo no le tengo miedo a las palomas. De hecho, las palomas no tienen miedo a mí. Y eso me define mejor momento. No, es decir, cuando uno tiene un miedo específico a un animal o a una situación específica, claustrofobia, agorafobia, palomofobia, etcétera, etcétera, ahí se trata de una fobia específica o simple. Solamente con evitar eso, porque la evitación fóbica es una de las conductas que las personas tienen. No, no pasamos por ahí porque hay palomas. Pero claro, sí, la paloma no hace nada, la paloma viene así y está tomando mate, tranquilo. El fóbico pasa por el lado y trata de dejarlo por todo el medio porque piensa, no sé qué. Hay algunas fantasías como eso, ¿no? La cuestión es que la evitación es suficiente. O sea, no hace falta hacer un tratamiento farmacológico para una persona que ve una paloma 3 veces al año. ¿Ah? Igual hay muchas palomas, no saben. De todos modos, la terapia conductual, cognitiva conductual, es una de las más eficaces para tratar ese tipo de fobias que se hace a través de la exposición, ¿sí? Y sensibilización. Es decir, te vas acercando a la paloma de acuerdo, de repente tienes la paloma tomando mate con vos. Bien, después está el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es un trastorno que tiene que ver con está relacionado con tener ansiedad casi diariamente, pero puede haber una especie de manifestación súbita. De repente, ¡pum! Sentí que me moría, que me infartaba, que perdía el control, que me volvía loco. O sea, es una crisis, es un episodio puntual. ¿Sí? Es terrible tener una crisis de pánico. Te hagan salir corriendo donde estés, no podés respirar, sentís que te vas a morir, no escuchás a nadie, estás totalmente irracional en ese momento. ¿Qué características tiene? Que dura un rato, ¿sí? Y después quedás como si te hubieran agarrado a palos. Porque todo el organismo se preparó para la lucha o para la huida, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Imagínense cómo está el organismo de una persona que va a pelear o que va a salir corriendo para salvarse la vida. Así está el organismo de una persona que tiene un ataque de pánico después del ataque de pánico. Cuando hay un episodio aislado de pánico, uno puede hacer un tratamiento psicológico, pero si los episodios de pánico se presentan varias veces al mes o varias veces al año y resultan incapacitantes, hay que hacer un tratamiento que sea farmacológico también. Una crisis de pánico podría ser compatible con una histeria. La crisis de histeria es otra cosa. En el pánico hay miedo. En la crisis conversiva, porque antes de la histeria, cuando se hablaba de psicoanálisis, la histeria tenía crisis conversivas, tenía la gran crisis de Charcot, que era como una convulsión, ¿no? Generalizada, tónico-clónica, sin pérdida de conocimiento, y muchas personas histéricas han sido maltratadas en guardias porque hacían una crisis conversiva. No hay nada que dé más bronca que a los médicos que alguien que hace una crisis conversiva.
arriba, le levantan la mano y se la tiran sobre la cara. ¿Sí? No hay que maltratarlo, no hace falta. ¿Sí? Solamente con tirarle la mano sobre la cara, si es una crisis conversiva y no se pega. Y si es una convulsión, ¡puf!, se pega un grito y se la nariz. ¿Se entiende? Y con eso evitan el alcohol, el bañamiento de cosas y los pellizcos y un montón de cosas que maltratan al paciente. ¿Sí? Que si el paciente está sufriendo, no necesita que lo maltraten también. ¿Ah? Hay en la histeria aparecen las crisis conversivas, ¿sí? Mayores o menores. Conversiva puede ser la paciente tuvo una crisis porque se peleó con él y quedó ciega. Una ceguera súbita. Hay que empezar a cuidarla, porque puede ser una ceguera conversiva, pero puede ser una IT, puede ser una CB, puede ser alguna otra causa de ceguera súbita. ¿Sí? Entonces, siempre cuando hay un paciente que tiene un trastorno psiquiátrico, pensamos que es orgánico o es tóxico. Si todo eso dio negativo, pensamos que es algo de origen psicológico o psiquiátrico. ¿Vamos? Bien. Los trastornos somatomorfos serían también en relación con esto de la crisis conversiva, ¿no? Me duelen cosas del cuerpo que no tienen un patrón determinado de inervación del sistema nervioso, no va a ser el sistema endocrino, y que no se condice estructuralmente lo físico con lo cerebral. Eso sería lo somatomorfo. Y hoy la doctora Cadena habló de hipocondría. La hipocondría es en sí mismo un cuadro, ¿sí?, que trasciende las estructuras de las cuales hablan los psicoanalistas. Hay personas que tienen hipocondría y sienten que, o piensan que siempre están enfermos por algo. De hecho, viven enfermedades. Y eso puede ser con más ansiedad o con más pérdida de contacto con la realidad. O sea que una persona puede vivirlo más neuróticamente y otras pueden vivirlo más psicóticamente. Yo no diría que hay una hipocondría, sino que diría que la manifestación hipocondríaca va de un espectro neurótico a un espectro psicótico. ¿Sí? Si yo estoy convencido de que tengo algo en el estómago y me revisan y no tengo nada, y la idea es rígida, ¿sí?, y le doy una explicación estúpida a lo que me está pasando, y es rígido, y por más que me estudien y me insistan con cosas y me expliquen, no lo entiendo, posiblemente esté en una hipocondría con síntomas psicóticos. Si me lo explican, me tranquilizo, me voy, pero al mes vuelvo con lo mismo, y está más dentro del espectro neurótico. ¿Sí? Yo lo que suelo preguntar al paciente es qué está pasando ahí en tu cuerpo, ¿no?, que no lo podés decir de otra manera. Y entonces empezamos a trabajar qué está pasando ahí. Y muchas veces el dolor en realidad no es el dolor del brazo o del codo, sino que es el dolor por una situación puntual que pasó en otro momento, que no se pudo hablar, que no se pudo tramitar, y en realidad aparece en el cuerpo. ¿Sí? Todos los síntomas que una persona tiene en su organismo son señales que nos están dando información de lo que está pasando o de lo que pasó. ¿Sí? Y todo lo que no se puede decir con la boca se dice con el cuerpo. Siempre. Y cuando hay situaciones de estrés crónico y situaciones que no se pueden resolver, esto empieza a desregular el funcionamiento del organismo, el sistema inmune, el eje gonadal, etcétera, etcétera, y pueden aparecer enfermedades más complicadas que se hacen crónicas. ¿Sí? Bien. Entonces, los trastornos fóbicos, lo que caracteriza el trastorno fóbico es el miedo irracional y la conducta evitativa. ¿Sí? Dentro de los trastornos de ansiedad también creo que están los trastornos por estrés agudo y por estrés postraumático. Son más o menos parecidos. La diferencia está en la duración y la intensidad. Si a mí me pasa algo que atenta contra mi vida o lo de un ser querido, probablemente eso sea tan impactante que yo quede afectado por esa situación. Entonces, como mi cerebro no tolera tanta carga, lo que hace es no poder, digamos, procesarlo, y entonces aparece de nuevo como un flashback, como un sueño, pesadilla, como insomnio, con evitación fóbica de la situación, porque el cerebro no va a tolerar los estímulos asociados a esa situación dramática. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece el estrés postraumático, que se debe tratar rápidamente, antes de las 2 o 3 semanas, porque si no, se atrofian los lóbulos temporales, se atrofian los hipocampos y puede ser irreversible. ¿Sí? Si tomamos áreas del cerebro y tomamos el hipocampo, hay 4 enfermedades que afectan el hipocampo. 2 son tratables y prevenibles, o sea que si no lo hacemos el tratamiento es iatrogenia, y otros 2 no son prevenibles y son evolutivos, y son la esquizofrenia y la demencia. Y dentro de
de las que son tratables y prevenibles está la depresión y el ataque de pánico. ¿Sí? O sea que la depresión puede evolucionar a la demencia. Sí. ¿Qué hay conectado al lóbulo temporal? El olfato. ¿Sí? O sea que una persona con un traumatismo que pierde el olfato, ¿se puede deprimir más fácil? Sí. ¿Se puede demenciar más fácil? Sí. El olfato no pasa, va directamente a la corteza. ¿Sí? Es uno de los sentidos que no pasa por otro lado. Por eso cuando hay una situación de estrés postraumático que está relacionado con el olfato, hay olores que no se olvidan nunca más. ¿Sí? Y que cuando se siente pueden generar hasta una crisis de pánico. Es decir, una persona que tuvo una situación estresante y que hizo un estrés postraumático puede tener ataque de pánico. El ataque de pánico es una manifestación súbita de mucho miedo, que es incapacitante y que aparece como una crisis, que lo puede tener cualquier persona. ¿Sí? La ansiedad generalizada es un estado más crónico, digamos. El estrés agudo es lo mismo que el estrés postraumático, pero más leve y dura menos tiempo. Eso míralo después en algunas puntos. La agorafobia ya se lo dije, que era, digamos, está relacionado con cierto nivel de inhibición social. No puedo estar en lugares públicos abiertos porque me da mucho miedo, no lo soporto. ¿Sí? Imagínense cómo influye en un adolescente, en una persona joven, tener agorafobia en cuanto a su desarrollo, ¿no? Porque la socialización es un aspecto muy importante de cualquier persona, porque en la socialización es donde nos nutrimos, donde intercambiamos afecto, conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es sumamente importante para el desarrollo y la salud del cerebro. La fobia simple yo se lo dije. Ahí hay una paloma que parece un avión, es una paloma. Es decir, y la de abajo sí es un avión. Es la otra, es la otra. La fobia simple tiene que ver con cosas muy puntuales, que son lógicas, a veces, tener miedo, como la altura o el encierro, y otras veces no son lógicas, como una pobre paloma. ¿Sí? Bueno, la fobia social es lo que yo tengo, que gracias a Dios hizo muy bien el tratamiento, como verán. A diferencia de lo que sería la personalidad esquizoide, que después les van a hablar, seguramente el doctor Elías le va a hablar de trastorno de personalidad. En la personalidad esquizoide, ¿sí? Que es el diagnóstico diferencial, es el interés por la socialización. El fóbico social tiene muchas ganas, pero no puede, porque tiene miedo. El esquizoide no le interesa lo más mínimo. ¿Sí? Es decir, en el trastorno esquizoide la diferencia es que no tiene ganas ni tampoco tiene interés. ¿Sí? Bien. El comienzo de los tratamientos. Hay un gran parecido en los tratamientos. O sea, en el trastorno de ansiedad, que son incapacitantes, son crónicos, o sea, no me permiten producir diariamente lo que tengo que producir, y hace mucho tiempo que lo estoy padeciendo, se tratan farmacológicamente. Los medicamentos de primera línea son ansiolíticos tipo benzodiazepinas, que se deben usar por un plazo no mayor a 2 meses. ¿Sí? Porque tienen, el uso crónico de benzodiazepinas tiene mayor incidencia de Parkinson, de demencia y de alteraciones de la memoria. Y por otro lado, son medicamentos potencialmente adictivos porque estimulan el circuito de recompensa, porque si te sacan la ansiedad, la tensión, el malestar rápidamente, como suele pasar, eso se percibe como una situación gratificante. Entonces el cerebro lo que quiere es gratificación, por lo tanto va a repetir la conducta todo el tiempo, entonces ante cualquier situación de estrés se va a tomar una semana o una persona. ¿Sí? El tratamiento de base con el trastorno son los antidepresivos tipo inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Los IPS, citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, etcétera, etcétera. Yo les decía hoy que el diagnóstico diferencial con una crisis de pánico es que hay que hacer, bueno, justamente con las epilepsias, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, todo paciente que tenga crisis de pánico tiene que tener pedido un electroencefalograma prolongado digital. Si se puede hacer con diana temporal es mucho mejor, porque aumentamos la cantidad de electrodos a nivel temporal, porque el temporal es
tener una crisis de pánico cuando uno está estresado? Sí, porque cuando uno está estresado, el frontal funciona menos, hay una hiperactivación temporal y por lo tanto puede aparecer una crisis. Bien, en cuanto a la depresión, para mí hay que pensar que todos los pacientes son potencialmente bipolares y de acuerdo a la clínica y a los antecedentes hay que tener en cuenta ese concepto y el tratamiento de depresión muchas veces es un antipsicótico atípico de entrada, porque tienen efecto antidepresivo y porque no magnetizan, digamos, la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son? Quetiapina, olanzapina, risperidona, paliperidona, aripiprazol, acenapina, hay otros medicamentos y más por. Todos los medicamentos tienen latencia. ¿Por qué? Porque dependen de los mecanismos moleculares y de las neuroadaptaciones que van a producir en el cerebro. Lo único que actúa rápido es lo que es el activo, porque la sedación se produce rápidamente. ¿Sí? El insomnio siempre es una disfunción que aparece en todos los cuadros, ¿sí? Y es un signo de activación conductual. Si alguien no puede dormir es porque está excitado. Entonces hay que ver si en el contexto de una depresión, qué significa eso. ¿Sí? Si es ansiedad solamente o si hay algo bipolar dando vueltas. Las terapias psicológicas siempre están recomendadas, es una de las patas. Las medidas higiénico-dietéticas también siempre hay que recordarlas. Y los medicamentos, en algunas situaciones, hay que usarlos rápidamente, como en el caso del estrés traumático, porque si no, produce iatrogenia. Es decir, las complicaciones que produce son mayores. Acuérdense que los antidepresivos, si están bien indicados, aumentan la producción de factores neurotróficos. Por lo tanto, mejora el perfil cerebral. Y quedaría el TOC. En el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, el diagnóstico diferencial es con la personalidad obsesiva, que en la personalidad obsesiva no pierde tiempo y la producción baja, o sea, puede funcionar socialmente. El paciente con TOC puede estar horas, ¿sí? Hay pacientes que están 3 horas para salir de la casa, porque entre que se baña y entre que se cierra y controla la cerradura, la llave de gas y todo eso está 3 horas. Cuando hay incapacitante y hay mucho sufrimiento, entonces estamos hablando de una enfermedad. Si no estamos hablando de una personalidad obsesiva, nada más. Y el TOC se caracteriza por eso, por la tríada que es fundamental: la obsesión, la compulsión y la duda. Esto incluye los rituales, ¿no? Es decir, yo estoy obsesionado con que algo malo me va a pasar. Si yo no hago de la cruz antes de salir de mi casa, algo malo va a pasar. La obsesión es que me va a pasar algo malo. El ritual, la compulsión es que hago la señal de la cruz por más que no tenga lógica, ¿sí? Y la duda es que me dice bien o me dice mal. Entonces, el obsesivo, cuando ustedes hablen con un paciente obsesivo, nunca le tiren 2 opciones, porque no se va más. ¿Sí? Y esto puede ser por esto o por esto, o nada. Te va a hacer psicoeducación 3 horas. No, esto lo que está pasando es esto, punto. No, pero no puede, no, esto. Pero no, esto. ¿Sí? Es decir, hay que ser bien univalente, porque es muy complicado el paciente que tiene TOC, porque sufre mucho y aparte es muy incapacitante el cuadro. ¿Puede haber TOC a cualquier edad? Sí. ¿Puede haber causas biológicas, o sea, infecciosas de TOC? Sí. Las infecciones por algunas bacterias pueden dañar los ganglios basales y pueden producir alteraciones, digamos, de tipo TOC. Chicos chiquitos que tienen una infección y se afectan los ganglios basales, o la corteza prefrontal, que también es la que va a cortar, o sea, el lóbulo temporal tiene que ver con las emociones. El frontal inhibe todo tipo de emoción o de conducta. Es el freno del cerebro, ¿sí? Ahí es donde está la conducta de freno, la conducta que tiene que ver con los proyectos, la idea, la iniciativa, etcétera, etcétera. Y es lo que justamente daña las drogas, como he dicho siempre, ¿no? Las drogas producen una encefalopatía desfrontalizada.